Hola a todos, bienvenidos a Dale otro... para atrás. ¿Qué Aquí fue? está todo el mundo de Cricajao. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de su episodio favorito. Otro podcast de de su episodio episodio favorito. favorito. Esa es la Ese intro. va, oíste, ese va. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Pizca Política. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante titulado Financiamiento a los partidos políticos. Y nosotros vamos a hablar sobre dos leyes electorales muy específicas y queremos como que ustedes sepan más o menos en qué consisten cada una. Entonces tenemos la ley electoral número 275-97. Esta técnicamente establece toda la parte del porcentaje del financiamiento público que reciben los partidos políticos. Y la siguiente ley, que es la ley número 33-18, esta regula cómo los partidos deben manejarse a fondo, estableciendo mecanismos de control, transparencia, entre otras cositas. Entonces, de esto es que vamos a hablar el día de hoy. Y de verdad que es un tema muy interesante porque estábamos leyendo un poquito de la cantidad de dinero que se da a los partidos, a los diversos partidos, y dijimos, wow, es una cantidad bastante amplia. Sí, señores, o sea, 86 millones, o sea, Sí. invertimos nosotros en nuestros partidos políticos, me parece una locura. Y en el artículo que estábamos leyendo y comparando opiniones, vimos que Bueno, 86,000. sí, 86 era de dólares. Ah, ok. Era de dólares. Vimos que República Dominicana tiene la mayor cantidad de financiamiento a los partidos políticos. Sí. Y lo que llama la atención es por qué nosotros estamos financiando a los partidos políticos. Por lo menos a mí lo que me llama la atención es por qué a los partidos mayoritarios se les está dando el 80% Sí. de los que alcancen el 5% de... Para explicarlo esa parte Sí. un poquito más, Ujú. la ley que nos habla sobre toda la parte de financiamiento nos dice Ujú. que el dinero va a variar dependiendo si el año es un año electoral, si no es un año electoral. Exacto. Entonces, en el año electoral, el 0.5% del dinero nacional pues Ujú. se brinda a los partidos. Entonces, esto se divide de la siguiente manera. Los partidos mayoritarios que en las elecciones pasadas tuvieron más de un 5% de los votos, Ujú. se entrega un 80% de ese 0.5%. Y se dividen Exacto, en y se van montos iguales. dividiendo En partes iguales. en partes Ujú. iguales. Ya luego tenemos un 12% que resta a los partidos que tienen de 1% a un 4% que obtuvieron en las elecciones pasadas. Y ya después el restante son los partidos que solamente tuvieron 1% o menos de 1%. O Sí, que son y- los nuevos. Exacto, y llama mucho la atención Ujú. que se continúe con esta práctica, incluso cuando el país está en un déficit, señores. Sí. O sea, tenemos un déficit y estamos invirtiendo esa cantidad de dinero en esos partidos políticos, que muchos solo aparecen par de meses antes de las elecciones a Bueno, hacer campaña. tenemos un caso hacer campaña. recurrente. Entonces, eso es preocupante realmente. Con eso que tú mencionabas, tenemos un caso recurrente. Bueno, creo que no hay que mencionar nombres, pero el PRM en las pasadas elecciones lanzó un candidato que venía de mío. tener 4 elecciones pasadas con un partido minoritario y el Sí. señor era un experto en salir 2 meses antes a hacer cierto. campaña y recibía su tajá, como dicen en el buen dominicano. Sí. Ver cifras como esa que mencionabas, realmente, o sea, no. Volvemos atrás cuando hablábamos de la reforma fiscal. O sea, estamos hablando que aquí en los partidos mayoritarios, en las elecciones pasadas, se repartió el 2% de lo que el gobierno dice que necesita recaudar con la nueva reforma fiscal. Correcto. Ujú. Entonces es lo que han dicho muchas personas del medio a la hora de hablar de la reforma fiscal, que el gasto público, sí tenemos tela de donde cortar. Sí. O sea, Sí. cuando nosotros nos sentamos en la mesa y analizamos todo el gasto Ujú. injustificado, porque realmente es injustificado. Yo no veo razón aquí para repartir 500 millones de pesos para unas elecciones a un partido porque alcanzó más del 5% de los votos. O sea, Ujú. Ujú. el pueblo no se va a ver beneficiado de esos 500 millones de pesos, pero es en carteles que se van a gastar Sí, todo. Sí. Yo siento que eso tiene sus pros y sus contras, porque obviamente para toda campaña política hay que ser realista, para toda campaña se necesita dinero. Y yo como Paola que me quiero postular para presidenta, yo todos esos millones de pesos, yo no sé dónde yo lo voy a conseguir, porque para tú ganar, lamentablemente,
no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Para usted ganar o tener una mayoría de votos, usted necesita una gran cantidad de dinero. Bueno, Pero yo para- digo que hay excepciones, porque... No, Sí. hay excepciones porque hay No, gente y- que tiene su carisma, etcétera, pero que hay muchas cosas que conllevan que al final tú necesitas gastar dinero. No, y también el pensamiento del pueblo, porque Pero- las elecciones, cuando el PLD salió, o sea, el partido opositor podía gastar nada de campaña y el PLD iba a perder como No, quiera, y porque ya que- el pueblo estaba cansado Sí, de ese pero ese partido en el dinero- poder. esas son excepciones, porque Sí, no tuvimos... es la regla. Exacto, no es la regla, porque tuvimos todo esto de la marcha, de la Plaza de la Bandera, que la gente se rebeló por lo que había pasado en las elecciones, y por esto es que el partido contrario, el PLD, pues sale ganador de forma inmediata porque las personas estaban cansadas. Pero la realidad es que al final sí se necesita dinero. Ojo, no estoy diciendo con esto que hay que darle 500 millones de pesos a un partido mayoritario porque es una cantidad masiva de dinero. Pero tal vez, yo sí diría que la solución de esto sería no darle esta gran cantidad de dinero, dividir a partecitas iguales a todos los partidos políticos, porque al final todos están trabajando por un bien común, que es la política, y estar en una posición que es para representar al pueblo y dar menos cantidad de dinero, porque al final estamos en una crisis económica y necesitamos dinero. Yo entiendo tu punto, Paola. Sin embargo, en momentos como este, en el cual el gobierno acaba de presentarle al pueblo, aunque ya se retiró, y de explicarnos que necesitamos dinero por el déficit fiscal, entonces ese dinero para financiar esos partidos políticos no debería salir del dinero de los ingresos nacionales, porque es que tú me estás diciendo a mí que lo necesitamos y que la situación está difícil, que las personas se están quejando día tras día por la situación económica, pero que entonces vamos a destinar de los ingresos nacionales gran parte de ese porcentaje para los partidos políticos. A mí no me parece coherente. Entonces yo creo que habría que buscar otras medidas porque, ok, entendemos que ellos necesitan dinero para sus campañas, Pero no esa pero yo creo cantidad. que hay otras formas. Primero, no la cantidad, y segundo, se pueden buscar otras maneras de inversiones o lo que sea para que ese dinero no salga realmente de los ingresos nacionales. Bueno, señores, yo voy a decir que yo pienso que el Estado no debería estar subsidiando partidos, en lo Exacto. absoluto. Pudiéramos estar en crisis o Bueno, no si no pudiéramos se hiciera estar... así, fuéramos un narcoestado. ¿Por qué? Bueno, Porque pues hablamos ahora de eso, déjame la única explicar. fuente de fondeo de los partidos políticos sería el No, narcotráfico. señores, Teniendo en pero cuenta aquí- que el sueldo más necesariamente. grande aquí son como... Se Sí, supone. pero se déjenme supone. explicar mi punto primero, un segundo. Ok. ¿Por qué yo creo que no es relevante? Tú estás partiendo desde la palabra necesidad. Yo no creo que es una necesidad tú promocionar con millones de dólares tu candidatura. Si tú tienes que imprimir carteles masivos, señores, el mayor ejemplo de que un ejercicio de publicidad masiva no funciona fue con el penco. Señores, hasta en las páginas de videos de contenido sexual estaban ese tipo de propagandas. Eso sí fue Entonces, ¿qué sirvió? ¿Lo tenemos ahora como presidente? No es cierto que una masiva publicidad Bueno, de una candidatura, ahora- espera, Cris, te garantiza el triunfo. Ahora, yo también tengo otra cosa. Porque ese dinero tiene que salir del bolsillo del pueblo. Exacto. Entonces yo dije, bueno, Francesca, vamos a ser objetiva. Si tú tuvieras que defender esto, ¿cómo tú lo defenderías? Yo dije, los partidos minoritarios tienen que tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Por ahí yo defendería que desde el Estado se le subsidia a los partidos una cantidad considerada para que haya una igualdad de condiciones. Pero tú me estás diciendo a mí que el 80% Es para los partidos es para los grandes. partidos grandes, Sí. Lo que que ganan da- el 5% exacto. de las elecciones Lo que pasadas. hace que a los partidos minoritarios tengan más dificultades de poderse Exactamente. posicionar en un partido grande. Y ahí entonces, porque eso es lo que tú dijiste del narcoestado, tiene sentido, es verdad, vamos a evitar que los partidos tengan que recorrer a otros recursos. Y tú me vas a decir a mí que en este país solamente se Recauda dinero se del recauda dinero narcotráfico. no, que solamente se recauda dinero del Estado para hacer campañas políticas. No, aquí, Porque aquí los de partidos verdad, gastan más de 500 miren, millones de señores, pesos. sí. demasiado dinero. Entonces, pues ya si ellos están consiguiendo dinero por otro lado, porque lo consigan. No, No, nosotros pero- no deberíamos estar subsidiando eso. Realmente, porque ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la Exacto. O sea, finalidad? ¿en qué se invierte todo ese dinero también que se le da a esos partidos Mira, Es políticos? importante. Porque La ley, la otra ley, 33 para no ser errónea, no voy a decir 18, 33, 18. Esta ley lo que nos habla es cómo se maneja todo eso, porque
los partidos que le dan esta cantidad de dinero, o sea, todos los partidos tienen que hacer una rendición de cuenta a la Junta Central Electoral. La pregunta es si lo Pero, hacen. exacto, es una muy buena pregunta. La pregunta es, ok, tenemos estas dos leyes. Tenemos la ley que nos habla del financiamiento y tenemos la otra ley que nos promulga, o sea, nos habla sobre toda la parte de rendición de cuentas, transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Honestamente, no sé si estoy errónea. Yo nunca he escuchado una noticia que nos dicen el partido X está dirigiéndose ahora mismo a la Junta Central Electoral para hablarnos sobre lo que hicieron con el dinero. No, Yo es- ahí sí voy a poner un punto. Los partidos sí rinden cuenta. O sea, sí rinden cuenta que incluso, bueno, en las elecciones pasadas salió el PRM, gastó tanto en televisión, gastó tanto en Lo que radio. pasa Sí, es que sí. también Sí se una hace- cosa es lo que está en teoría y otra cosa es la realidad. Y Exacto. nosotros Ahí eso lo va. sabemos. La rendición se hace. Ujú. Ahora, que sea 100% real, No se sabe. No se no lo Periodista. creo. Yo hace 10 años, 12 años, si nos vamos un poco atrás a la transformación digital que ha tenido el mundo, sí justificaba 500 millones de publicidad, porque los medios que había para llegar al consumo masivo eran los medios tradicionales. Y todos aquí Radio, sabemos que los televisión, medios tradicionales Son son costosos. Carísimos. costosos. Sí, sí. Pero hoy en día, donde muy difícil que una persona que vaya en un tráfico se detenga a ver un letrero de una figura pública. Ujú. Sí. O sea, tú llegas 10 veces más fácil a ver a través de un anuncio de YouTube Sí. Sí. que con una simple pancarta y que, señores, o sea, Mira, yo estoy muy a favor, tanto por lo medioambiental, por los recursos que se gastan en pancartas, en todo esto. Yo estoy a favor de que eso en todos los años de campaña se eliminen. Está prohibido colocar pancartas grandes, pequeñas y de todo el tamaño, porque al final eso se va a quedar ahí algunos meses para el final. Tú salirte de eso y al final eso te en la Después no calle. quieren ni siquiera O sea, retirarlo. no, años se exacto. queda. Christopher mencionó un aspecto interesante y no quiero que se pierda, y es lo de que los partidos entonces se financiarían del narcotráfico. ¿Tú pudieras ojo, desarrollar un poquito más esa parte? no, miren, de por sí yo considero a la República Dominicana un narcoestado. Yo no. Cuando tú leas sobre México y la política no, de no, México lo que pasa es que- y de cómo matan candidatos Sí. en épocas Lo- electorales, ahí tú vas a decir, Lo que, estamos pa- no, narcoestados. no, No, lo que- que pasa es que no. hay diferentes niveles. Bueno. Es como que, por ejemplo, tú dices, tú llamas inteligente a una persona, tú lo que vas a medir su coeficiente intelectual. Tú puedes ser más inteligente que yo por el coeficiente que tú tengas. Ahora, no es que nosotros estamos a los niveles de México, de Colombia, hace un tiempo, pero aquí los partidos se fondean bastante del dinero de narcotráfico. Y vamos a ser más específicos. Yo diría que dinero que es sujeto de lavado de activos, porque no sería solo el narcotráfico. Ok. Aquí el mismo dinero que se obtiene a través de la corrupción de las personas que ya están en el poder son reinvertidos nuevamente en campaña política. Sí. Entonces no es solamente que somos un narcoestado, no, nosotros lo que somos un estado que la corrupción nos rodea por todos los lados. Así como somos una isla rodeada de agua, el ambiente político de la República Dominicana está rodeado de corrupción. Sí. Desde los niveles más grandes hasta los niveles más pequeños. Y ojo, le quiero resaltar algo. Suscríbanse, señores. Por favor. Suscríbanse, que De eso no like. cuesta nada. Denle like a los videos. Sí. Y apóyennos para nosotros poderle Mira, llevar un contenido diferente todos los días. Muchas de las personas que defienden lo del financiamiento para los partidos políticos establecen ese argumento que Christopher estaba mencionando sobre que si no se le da ese financiamiento, pues tal vez serían financiados por el lavado de activos, etcétera. Pero incluso con este financiamiento que se le da de los ingresos nacionales, Exacto. nosotros no tenemos una certeza de que realmente Bueno, yo no estén tengo siendo duda. Christopher no tiene Yo no dudas. tengo duda. Yo Le va a esperar no- su pequeña demanda a él. Sí. Y yo no he mencionado Tienes que partido. cuidarte. Pero no tenemos la certeza de que no estén siendo beneficiados por dinero tal vez de Ilícito. dudosa No. procedencia. Entonces yo creo que a lo que se le debe prestar atención es realmente a eso, a poder dar un seguimiento real de qué hacen los partidos políticos con ese dinero y cómo obtienen ese dinero, Sí. porque es cierto, no todo lo que ellos hacen lo van a hacer con el dinero que le proporciona el No Estado. es que no da, cuando No, no tiramos da, los cálculos, no no da. da, O sea, no 500 millones aquí se gastan en 2 meses de campaña y los partidos comienzan 2 años antes de las Sí, elecciones. exacto. no, y tomando en cuenta, o sea, algo muy importante es que los partidos, aparte de que no solamente se maneja con el dinero que le da el Estado, como, ¿verdad? Como parte de su campaña, también hay empresarios que, porque Sí. en caso de que, ok, se quite 100%, que tampoco creo que se va a quitar, que se quite estas dos leyes, pero
yo lo que sí diría que hacer una, ¿verdad? Para remodelarla, esa parte. Pero hay empresarios que dan millones y millones de dinero por sus candidatos que saben que ellos van a decir, tú sabes que yo voy a dar Pero en el millones y partido millones y millones. oficialista tienen un candidato que es un prospecto para las próximas elecciones, que es del sector privado. Ese no Exacto. tiene ni No, partido, es de y- quien lo ponga, porque es el sector privado que lo Sí. está financiando. Y a eso también sabemos de hay quién que estamos prestarle- hablando, ¿verdad? a eso también Que hay que prestarle atención, Ojo, hay que señores. desarrollar mucho el turismo en este país. Cónchale, Sí. pero que este pana, mira, él está A buen puesta que le pongan entendedor, una demanda. a buen oye. entendedor, pocas palabras. No, Yo yo, creo que yo no he ese es mencionado a otro. nadie. Yo creo que él está muy directo en No este hay necesidad. episodio. No, pero Sí. déjeme. Dale. No, Sam. bueno, hablando de los empresarios, el hecho de que cierto grupo empresarial, como Christopher mencionó, cargue a un candidato, también yo creo que hay que prestarle Sí. atención porque ¿por qué? Los ¿Qué es lo intereses. que están buscando? O Ujú. sea, al momento de que esa Señores, persona yo no haría llegue nada. a la presidencia Yo o no hago algún nada otro que tenga que cargo, ver con egreso de mi patrimonio sin un beneficio. Entonces, el punto que tú entonces dices hay es que válido. prestarle atención. Ahí hay algo. Claro que sí. Ahora yo le tengo un datito. Como tú dijiste, que aquí inician la campaña años antes. Sí, Ustedes ¿verdad? saben que República Dominicana tiene el mayor periodo, en relación a otros periodos de Latinoamérica, el mayor periodo de campaña electoral. O sea, nosotros tenemos 10 meses, mientras que otros países tienen 150 días, 50 días. Pero no vayamos Y lejos. eso Estamos de en campaña época. pública, porque aquí yo creo que duramos el año entero en Exactamente. campaña, Sí. señores. El año entero no. Inmediatamente pasa la rendición de cuentas, El año que entero ya duramos aquí. tenemos nuevo presidente. A los 2 meses ya la gente está diciendo, ¿usted se va a postular? ¿A qué usted se va a Exactamente. Aquí siempre se postular? está en campaña. Cuéntame. Pero no Claro solo ejemplo. eso. Siempre se está en El campaña. ejemplo Claro más claro. ejemplo, Aquí señores. la figura presidencial, Ujú. luego de que asume el segundo periodo de mandato, cuando se da la situación, en el partido no es nadie. Sí. Es uno más del montón. Ujú. Porque lo que dicen, o sea, tú no tienes palabra en este partido porque ya tú no te puedes sentar ahí otra Exacto. vez. Entonces la campaña comienza el día después de, Ujú. Sí, de que sí. pasan las elecciones. Señores, Hay- con el partido oficialista, yo me Ujú. atrevo a decir que antes de que el presidente Abinader ganara en su segundo mandato, ya los presidenciables, como se llaman, estaban haciendo campaña. Pero y claro, tenían Sí, de que, sí, yo "Ay, sí. yo tengo tanto, yo tengo tanto. Yo no voy a no mencionar sé". candidatos tampoco, pero curiosamente, de repente, comenzamos a ver stickers. Fulana por Ah, Dajabón, sí. fulano por San Juan. Y tú te quedas como que, ¿con qué Repito. finalidad si tú tienes un cargo público que es de una ciudad en específica? Sí. Porque de repente tú quieres llamar tanto a otras provincias. Entonces, Sí, miren, en fin. Para Ojito con reflexionar. eso. Sí, Ujú. en fin, estas dos leyes que a Ujú. nosotros, ¿verdad?, nos muestran, son leyes que nosotros decimos, wow, sí, es cierto, nos presentaron una reforma fiscal, la cual nos dimos cuenta de las necesidades económicas que tenemos, que nosotros decimos acá desde Pizca Política, la cantidad de dinero que se da a estos partidos, tanto grandes como a los partidos pequeños, porque al final a los partidos minoritarios también se les da una cantidad de dinero. Hay que reducir esa cantidad de dinero porque nosotros lo necesitamos. Sí, es bueno destacar esa palabra que tú mencionas, reducir. Exacto. Porque por lo menos yo, sí, aquí tengo una compañera que está a favor de que eliminen ese fondeo. Sí. Pero desde mi punto yo entiendo que se debe de reducir, tratar de ser más equitativo. Yo sí siento como que, cada- exacto. Señores, partido nuestro recibe una público que cantidad nos comente parecida. qué Ujú. ustedes piensan que se debe hacer, se debe Claro. reducir, se debe eliminar totalmente, cuáles son los mecanismos que se Ujú. pueden utilizar. Comenten para nosotros leerles y en un próximo video tal vez abordar estas cuestiones. Antes de Suscríbanse. irnos, señores, Suscríbanse. yo les tengo un datico a ustedes, que a mí me gustan mucho los números. Aquí se repartieron en los partidos más grandes 2.000 millones de pesos Ujú. Ujú. en las elecciones pasadas. Si nosotros decimos 2.000 millones entre 12 millones de habitantes, señores, aquí le hubiera tocado una buena cantidad a A cada uno. No, pero Señores, salgan a marchar a la calle por ese tema, que le va a tocar un dinerito si lo dividimos en partes iguales. no, Miren, pero yo es- creo que debemos ajá. ir tal vez recogiendo todo esto Sí. que hemos conversado Claro. y empezar a externar qué entendemos que se debe hacer, Ujú. cómo se debe manejar este tema, si estamos o no. Bueno, ya hemos dicho que no estamos de acuerdo totalmente con este financiamiento, Sí. pero sí empezar, Frank, ¿qué tú opinas? Bueno, ustedes saben que yo no le veo... lo que no tiene una finalidad clara tiene que irse. Entonces, si la finalidad es que todos compitan en igualdad de condiciones, pues está bien que se repartan los fondos, pero no es el propósito, porque un 80% y que se lo ganen los mayoritarios no tiene sentido. Ahora, si hacen una distribución equitativa, a mí ni me molesta que se quede con el mismo dinero, porque hemos sobrevivido como República Dominicana aún financiando de los partidos, pero sinceramente no hay una finalidad clara de para qué es ese dinero. Entonces, para mí, que lo quiten.
Ok. Wow, Chris. Desde mi óptica, yo no diría que tendrían que quitarlo, tampoco diría que deberían ser Dejarlo. equitativos al 100%, o sea, que los partidos mayoritarios tengan justamente la misma cantidad que los minoritarios, por el hecho de que entonces, el día que hagan eso, yo voy a crear un partido al otro día. Sí. Estamos hablando Por que eso- si yo saco 2 votos, que es mi papá y mi mamá, yo voy a tener el mismo dinero que tienen Ojo. los partidos que mueven masa. Ojo. No, pero se va a dividir el Ahí, dinero. por eso es que como hay quiera. tantos partidos minoritarios. Pero es Exacto. un datito. Es un datito. Entonces, yo estoy a favor de que se reduzca esa cantidad. Tenemos una población que hoy en día está clara de que le compete reclamar Sí. y que no. Y señores, aquí no va a pasar ninguna reforma fiscal, aumento de impuestos, hasta que no se recorten todos los gastos públicos que el pueblo no está de acuerdo hoy en día. Sí. Entonces, Estado Dominicano, yo les recomiendo revisar ese tipo de gastos que la sociedad no está para nada de acuerdo y a la sociedad que se proclama en contra de todo este tipo de aberraciones ante los propósitos de Dios en la tierra. Ujú. Ay, Yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Realmente esta cantidad es absurdamente elevada, se debe reducir y no solo que se debe reducir, sino que se debe prestar atención a qué es lo que hacen realmente esos partidos con ese dinero, no Ujú. solo con el que le da el Estado, sino de dónde provienen esos otros fondos que Ujú. manejan los partidos políticos. Ujú. No solamente que ellos vayan y den una rendición de cuentas, sino que se les dé un seguimiento permanente, porque Sí. realmente hemos visto que el hecho de que hagan la rendición de cuentas no significa que para lo que estén utilizando los fondos sea realmente para lo que ahí se establece y para lo que debería. No, ojo, según nos dice la ley 33-18, sí se da un seguimiento. El problema es que nosotros no sabemos de ese seguimiento. Nunca se ha hablado aquí de eso. Sí, por eso yo digo, ya, verdad, para concluir, yo igual que Christopher, estoy 100% de acuerdo de que más que nada de quitar, que es reducir, que se divide en partes iguales, porque al final es una competencia, y si vamos a competir, pues tenemos que competir bien, como dicen por ahí. Ambas leyes pudiesen ser importantes, pero yo creo que la ley 33-11 hay que tomarla muchísimo más en 18. cuenta. Yo siento que la parte de la rendición de cuenta, de que okay, vamos a la Junta Central Electoral, que más que sea que las noticias veamos publicadas, tal partido gastó tantos millones de pesos, sea como que tal partido gastó esta cantidad de dinero en esto, esto y esto, porque al final parte de ese dinero que ellos gastaron es parte de nuestro dinero que nosotros estamos ofreciendo, ¿verdad? Para que se haga todo de manera verídica y que nosotras, ¿verdad? Entonces nosotros merecemos ver esas rendiciones de cuenta y saber qué pasa, darle seguimiento, como decía Samantha, a todo este proceso de transparencia y el control de financiamiento. Y nada, esto fue todo por este episodio de hoy. Gracias por vernos como siempre. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y por supuesto compartir. Esto fue su podcast favorito, Pizca Política. Política.